Buenas noches. Somos del grupo 3 del curso de comunicación escrita. Esta actividad es de la unidad 1, planeación, escritura y producción. Nuestro equipo está conformado por Paula Cuadros, Sandra María Fajardo, Sandra Milena Mojica, Valentina Vargas y Sandra Mayaris Hidalgo Cepeda. La competencia de la comunicación escrita es considerada importante, puesto que esto tiene un carácter tan claramente supradeterminal, en donde se requiere una atención y toma de decisión en interés en cuestión. En esta se desprenden dos grandes opciones, el escribir y la elaboración del texto. En el escribir es la representación de todas aquellas ideas que se manifiestan mediante símbolos, letras, para que el receptor pueda entenderlo y tenerlo en cuenta. Para este se necesita una cohesión que tiene como correlación de los tiempos verbales con el uso de los elementos y las conexiones entre oraciones o párrafos. Tiene también la adecuación. Esta propiedad tiene que ver con las particularidades en cada uno de los casos que se presentan en los distintos elementos que intervienen como acto de comunicación. La coherencia, cuando hablamos de coherencia, como una de las propiedades de los textos, nos referimos a un sentido. A fin de cuentas, los textos responden a una intención de comunicar un contenido. Y por último, en la rama de la escritura, está la corrección. Un texto bien escrito tiene que atender a las exigencias de la corrección, es decir, debe respetar las reglas ortográficas, reproducir finalmente las palabras y atender a las reglas constructivas de la sintáctica. La otra rama de la que les hablaba anteriormente es la elaboración de un texto. Hay una serie de cuestiones relativas a la producción escrita que son de gran interés, que se deben considerar a toda persona que escribe, cualquiera que sea el tipo del texto de que se trate. En esta se desprenden también los párrafos, las frases y las palabras. Los párrafos en la comunicación escrita son una realidad tan evidente e indiscutible como conocida. La explicación de esta deficiencia es relativamente sencilla. Hay bastante escrito sobre el párrafo, pero no existe una teoría clara sobre él. Del párrafo se desprende la legibilidad, que es la consideración primordial del receptor del texto, la preocupación por facilitar la lectura, la comprensión cabal de nuestro mensaje, donde es más legible un texto con párrafos que sin ellos. Entonces, como les venía contando, de la elaboración del texto se nos desprenden las frases, que entendemos por frase que es un periodo de un texto comprendido entre dos signos de puntos y seguidos. A veces está constituida por una oración simple. Y de las frases se nos desprende la estructura y las definiciones, que cada una de estas es el modo de construir las frases, suele implicar peligro serio de cometer auténticas barbaridades sintácticas como fallos en concordancia o frases inacabadas. Y las definiciones, definir es una actividad lingüística como la de frecuencia, de mayor frecuencia que realizan los alumnos en los trabajos y en los exámenes. Las palabras, entonces el autor de un texto debe tomar una gran cantidad de decisiones en su proceso de redacción, muchas de ellas se refieren a la sección de las palabras. Y por último, la revisión, algo que caracteriza a un buen escritor frente al escritor poco competente es que el primero revisa a fondo sus producciones. La experiencia de cualquier docente que pide productos escritos a sus alumnos en que estos suelen revisar poco y cuando lo hacen corrigen solo aspectos superficiales. Dentro de la comunicación escrita tenemos aspectos importantes como son la acentuación y la puntuación. La acentuación nos indica dónde debemos colocar correctamente los acentos gráficos a las palabras. Nos ayuda al receptor a entender mejor. Se representa por una rayita oblicua.
y permite escribir las palabras de forma correcta. La puntuación se clasifica en 16 tipos, como por ejemplo, la coma, donde se utiliza frecuentemente en toda clase de textos y representa una pausa más breve que el punto. El punto se divide en dos clases, el punto aparte y el punto seguido. El punto aparte separa dos párrafos que tratan del mismo tema, pero tienen enunciados diferentes. El punto seguido separa dos enunciados diferentes de un mismo párrafo. El punto y coma es una pausa más larga que la coma, pero más corta que el punto. Dos puntos es una pausa del tono, indica una conclusión, lo que sigue en caso. Puntos suspensivos, deja en suspenso un discurso o un texto. El paréntesis se utiliza para interrumpir el sentido de un discurso, intercalar un dato, una precisión, y además para evitar la omisión en el texto. Además, se utiliza también para señalar la omisión de una parte del texto. El signo de interrogación delimita enunciados interrogativos. El signo de exclamación representa enunciados exclamativos, interjecciones. Aparte de la acentuación y la puntuación, tenemos aspectos importantes que es la cohesión y la coherencia. En la cohesión por lo tanto, es una relación entre las oraciones que representan la macroestructura formal en el plano del, que da la forma o expresión y ayuda a la estructura superficial. Requiere de dos elementos, del léxico semántico y del componente sintáctico, que componen las frases del texto para dotarlo de unidad. Para ello se utilizan mecanismos como, por ejemplo, el de la referencia, la sustitución tipo anafórico, la elipsis, los conectivos, la repetición o recurrencia y los signos de puntuación. Al utilizar los signos de puntuación le proporciona pausas al lector. En la repetición o elocuencia existen dos casos. La repetición designativa, que es uno de los elementos, es un deíctico. Elementos léxicamente independientes. Los conectivos, llamados también conectores, relaciones conjuntivas o expresiones de transición, pueden ser adverbios, locuciones adverbiales, conjunciones, preposiciones, frases conjuntivas, preposicionales y nominales. La elipsis consiste en suprimir información sobreentendida. La sustitución de tipo anafórico de un elemento léxico se puede hacer de dos maneras diferentes. Una que es sustitución por medio de proformas, es elemento léxico, o sustitución sinonímica, que es la sustitución por un sinónimo. El otro mecanismo es la referencia, que establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros. Se divide en referencia esofórica y referencia endofórica. La referencia exofórica se trata que cuando un elemento del texto se alude. Elementos del contexto situacional. En la referencia endofórica son elementos del texto
textual son del tipo anafórico retrospectivo, que va hacia atrás, o catafórica prospectiva, hacia adelante. Ahora tenemos lo que es la coherencia, que la coherencia se presenta cuando hay entidades semánticas unitarias. Constituye la macroestructura semántica. A nivel del contenido se convierte en estructura profunda que necesita de un componente semántico. Se construyen las preposiciones que remite al significado global del texto. Y se divide en tres el componente semántico, lo que es el global, el lineal, secuencial o local y la pragmática. El global se caracteriza al texto, conjunto de preposiciones y secuencias completas. Lineal, secuencial o local mantiene conectadas las preposiciones y la pragmática, adecuación permanente entre el texto y el contexto. Debe llevar una secuencia y una organización para que tenga su característica. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de discursos. Se dividen en dos. Está la exposición y la argumentación. Entonces vamos a empezar con la exposición. La exposición se usa para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, texto o doctrina. También la exposición sirve para informar objetivamente sobre un tema de una forma clara y ordenada. También la exposición tiene dos grados de dificultad. El primero es la exposición divulgativa, en el cual su intención es la didáctica, que es enseñar, y el receptor, que comprende el mensaje. También tenemos la exposición especializada, que su intención es dar a conocer unos contenidos sin ninguna pretensión didáctica. También tenemos la estructura del texto expositivo, en el cual se divide en tres, que viene siendo la introducción, el desarrollo del cuerpo y la conclusión. También tenemos otros tipos de estructura, que es el analizante, el sintetizante, la escuadrada y la paralela. Su intención es directamente con la función apelativa del lenguaje, como lo es persuadir, convencer, aconsejar o sugerir. En las características de la argumentación encontramos dos, una que es la sintaxis y la otra que es el léxico. En la sintaxis suceden oraciones que son coordinadas y subordinadas. Y en el léxico es donde se conectan con lo que tiene que ver el vocabulario, los tecnicismos, las palabras polisémicas y el valor connotativo. Por otra parte, la argumentación tiene varios modalizadores, los cuales son uno, que es la modalidad oracional y conmutativa, otro, que es el léxico valorativo, el otro, que son las figuras retóricas, otro, que son los signos de puntuación, y el último, que vendría siendo la tematización. Por último, en la estructura del texto argumentativo se divide en tres, que vendrá siendo la introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Tipos de discursos. Existen muchos tipos de discursos, pero en especial hoy hablaremos de dos. El primero, la descripción. Ella explica las características de los sujetos, personas, animales y objetos. Tipos de descripción. Puede ser objetiva. Es aquella que no refleja la opinión del autor. La subjetiva. Su descripción puede resaltar detalles de lo que se aprecia. Siempre estos van acompañados de la propia percepción del individuo. Es decir, que siempre le van a acompañar criterios propios de la persona,
juicios de valor y realidades internas. La connotativa expresa emociones o ideas personales y la descripción objetiva denotativa comunica información precisa y rigurosa. También existe por el objeto que se describirá. Puede ser topográfica, que es la descripción que puede brindar de un paisaje y de todos los aspectos físicos que comprenden el mismo, tanto en su superficie como en los elementos adicionales. Zoográfica hace referencia a los detalles físicos y conductuales que se puedan apreciar de un animal. Ello se hace con la finalidad de entablar patrones de conducta que ayuden a las personas a entender el comportamiento de los mismos, el entorno de sus semejantes y el desarrollo dentro de su hábitat determinado. Cronografía es la descripción del tiempo o época en la que se realiza el hecho. Otro tipo de discurso es la narración. La narración es contar, relatar una historia que puede ser real o imaginaria. ¿Y cuáles son los elementos de la narración? Son los personajes, que son las personas que aparecen en la historia. Acciones, las que se realiza cada personaje. El tiempo, periodo de tiempo largo o corto en el que se da que un personaje pueda realizar sus acciones. El espacio es el lugar donde se encuentran los hechos. El narrador es la narración contemplada y completa de los hechos, que suceden de una manera ordenada y en ocasiones juzga lo que sucede. En otras ocasiones se desconoce quién es el narrador, pero se conoce de su existencia. ¿Cuáles son los tipos de texto narrativo? Son la narración literaria, cuento o novela. La narración histórica, que son el diario, la crónica y la biografía, y la periodística, que son las noticias. Muchas gracias por su atención.